de conductores que ya no trabajan. La flota ha quedado parada, han tenido que cambiar de empleo, buscar cómo generar ingresos para mantener a sus familias. Entre ellos, los que han podido han logrado migrar hacia Europa, específicamente España, para poder trabajar ahí de una manera más tranquila. Porque nadie puede vivir como vive este señor, ese conductor, el testimonio y lo que le contaba Fiorella. Es imposible no conmoverse, ¿no? Escucharlo, quebrarse ante el miedo que tiene que enfrentar cada día. Y la familia, imagínense, ¿no? Que está en casa, además que no sabe si ese papá, si ese tío, si ese hijo va a regresar. Y lo que contaba también respecto a que hay menos pasajeros, porque claro, la gente también tiene miedo. Estas personas, estos delincuentes armados van en moto y mientras el bus está andando, disparan, atacan, no les importa absolutamente nada. En medio de un estado de emergencia que ayer anunciaba el presidente se amplía, porque dice él que están haciendo bien las cosas, lo ha dicho, están controlando el crecimiento de la delincuencia. Vamos a ver si eso es cierto, si esta bonanza en cuanto a la popularidad que tiene el mandatario es solo de él, o también le salpica al gobierno, también le salpica al ministro del Interior y a todos los que los acompañan. Carlos Asombría, exministro del Interior, me acompaña esta noche en los estudios. Gracias por estar aquí, bienvenido. Conmovido igual por el reportaje que han pasado, ¿no? Es una situación realmente sin salida, porque por un lado está la percepción más o menos clara de los transportistas de que esto no se va a acabar mañana, de que esto está continuando y que la cosa sigue igual o peor, y que cada vez que hacen un paro, que sienten la necesidad de hacerlo para mostrarle a la sociedad lo que le está pasando, a la vez dejan de percibir ingresos y no calman a los extorsionadores como lo hemos visto. Entonces es una situación muy complicada y creo que eso debe remitirnos a exigir un poco más de responsabilidad, en este caso al nuevo gobierno. Pero está siendo, digamos, este estado de emergencia mejor gestionado por Gerí que lo hacía la gestión de Boluarte. Tengo la impresión de que es más o menos lo mismo con un presidente que tiene una imagen de hacer las cosas bien, etcétera, pero a la vez tiene 71% de las personas que piensan que no se ha avanzado nada en el estado de emergencia. Sí. Más allá de su popularidad, que creo que es el tema menos importante, a mí me parece que es frívolo venderle a la gente que la cosa ya se está controlando, cuando no es así, tratando de aprovechar la simpatía que ha generado, que tiene una explicación bastante vinculada a la señora Boluarte, ¿no? Después de Dina Boluarte es más fácil que el país diga, bueno, por lo menos estamos con alguien que tiene iniciativa. Claro. Pero la estrategia de los estados de emergencia como eje de su propuesta no va a funcionar, no está dando los resultados que él dice que ya dio en el primer mes. No hay ninguna evidencia de eso. No ha presentado nada. Y pues, una frase, digamos, que ha dicho, y menos aún que en los próximos 5 o 6 meses, que es lo que tiene por delante, pueda lograr lo que ha ofrecido, que va a haber una disminución significativa de la criminalidad en esos meses. Claro. Lo digo con pena y con preocupación. ¿Le está mintiendo a la población o él es un ingenuo que está siendo engañado por otros? Digamos? Porque la semana pasada él decía, a ver, la curva de la criminalidad que estaba en ascenso se ha detenido, se ha estancado y ahora lo que nos toca es ir cuesta abajo, ¿no? Y hoy repite algo muy similar. Vamos a escuchar sus declaraciones porque hoy dice que se ha controlado el crecimiento de la delincuencia y criminalidad. Insisto, no muestra todavía ninguna data, ningún resultado en concreto, pero esto es lo que ha dicho el presidente el día de hoy. Estamos ya el día 26 del estado de emergencia en Lima y en Callao. Evidentemente el estado de emergencia va a continuar. No nos estamos amilanando ante la delincuencia, que ante cualquier acción del Estado reacciona. Es evidente la guerra en la cual estamos contra ellos. Eso está clarísimo. Y algo bien gráfico, como lo he mencionado y que será materia del balance que vamos a hacer, cuando hemos encontrado
las cifras, hemos encontrado las cifras hacia arriba. Se ha controlado el crecimiento de la delincuencia y de la criminalidad. Se ha controlado. Ahora el siguiente paso es disminuirlo. Bueno, es lo mismo que decía la semana pasada, ¿no? O sea, que ya Además, lo controlaron. Y yo he escuchado seguido a la distancia un poco, pero que esta es la cuarta vez que anuncia que va a dar los elementos del balance, cada vez lo va postergando más. No ha mostrado nada. Pues acá debe ver la realidad de los transportistas, lo que está ocurriendo, que es solo un aspecto del problema de la extorsión y el sicariato. Ajá. Porque eso afecta a trabajadores también, afecta a pequeñas empresas. Lo que pasa es que esto es mucho más visible, primero porque, digamos, como están en un área muy sensible como es el transporte público y han tomado esta decisión de cerrar sus operaciones cada vez que ocurre un caso de este tipo, es más llamativo, pero la extorsión está por todos lados. De acuerdo. Por todos lados. Y no hay ningún indicio de que esté bajando. Lo que decía también hace unos días el gobierno es que mientras ellos aprieten más, situaciones más violentas se iban a registrar, ¿no? Y pedían un poco de paciencia al ministro Tiburcio. No sé, la verdad que estoy un poco sorprendido con las cosas que está planteando el ministro Tiburcio. A ver, hablemos de eso, ¿no? Hablemos de eso. Esta idea que han planteado de que a partir de mañana el 50% de los policías Ajá. que antes estaban uniformados van a dejar de estar. Estrategia 50-50, ¿no? ¿No? Entonces, ahí la primera pregunta que me surge es ¿a qué unidades se está refiriendo? ¿A cuáles? Porque en el 50% de los que no están con uniforme hay que poner toda la investigación criminal, que no solo es la de Irinque, sino la de Pincris en cada uno de los lugares. Hay que poner inteligencia, que son un número importante de policías, que también, por definición, no andan uniformados. Hay que poner seguridad del Estado. Entonces uno comienza a ver para atrás y bueno, lo que queda son las comisarías. Lo que queda es eso. Entonces ahí la gran pregunta es ¿qué cosas van a hacer? ¿Cerrar las comisarías? Y lo que queda es ¿y cómo van a movilizar ese 50% a ese 50% que supuestamente ahora va a ir de civil? ¿Cómo lo van a movilizar? ¿En patrulleros? No, pero además, si van en patrulleros ya no. Es evidente, ¿no? Se están, claro. Se están poniendo en evidencia. Claro. ¿Que en taxis se van a movilizar esas personas? Claro. ¿Qué cosa? Es una propuesta que tiene una serie de fallas estructurales que la hacen discutible, por decir lo menos. No me queda claro que el hecho de que haya grupos, ya saltando el aspecto operativo de cómo los llevarían y cómo los recogerían, ¿no? Porque no puede ser en taxi, ¿no? ¿Verdad? Tiene que ser otra fórmula. Y no hay otra fórmula. Porque las motos tampoco pueden ir en motos de policía. Claro. ¿No? Tendrían que adaptarse en tal caso para que no sean reconocidos. Y nos pero... plantea otro problema, que es quién va a fiscalizar todo lo que han planteado que van a hacer con las motos. Ya. Han planteado, por ejemplo, chips. Sí, a ver, permítete, antes de avanzar con eso, para escuchar primero lo que dice el ministro, porque habla de esa estrategia, habla de otras cosas también respecto a los transportistas y vamos a seguir analizando estas nuevas propuestas del gobierno. Hemos tomado la decisión de trabajar 50-50. El 50% de policías van a estar uniformados y con los otros 50% con policías mimetizados en distintos lugares. Los gremios de transporte han indicado que va a haber un paro de 48 horas si es que había otro atentado. No sé si han podido conversar directamente con la empresa si se van a sumar a una nueva paralización. La empresa, así como los empresarios y los operadores, una empresa valiente. Y todos están afrontando y dando, como se dice, lo mejor de ellos. Ellos van a seguir trabajando, mañana van a reanudar su trabajo, haciendo lo propio en cuanto a todas sus unidades móviles. Bueno, eso no se ha confirmado para empezar, porque además, como escuchábamos en la nota, los transportistas van a negociar con los extorsionadores, ¿no? Ese es el único espacio que les queda para interactuar, sí. Porque no hay seguridad. Si hay una pérdida de, ¿cómo se dice?, de perspectiva, o yo no sé si es intencional o es ingenuidad en el caso del presidente. La verdad que no lo sé, porque él no tenía por qué saber un montón de cosas que el ministro sí sabe o el comandante general de la policía sí sabe, y de repente está llevado por su ingenuidad. Pero
digamos, Pero para eso está el ministro, ¿no? Para aclarar. debería ya estar empezando a darse cuenta que se ha metido en camisa de once varas, porque es más o menos visible, evidente, que lo que él quiere es construir una imagen pública que le permita tener un futuro político, digamos, más adelante, y no precisamente como alcalde de algo, ni de No, senador. claro, pero... No, entonces está jugando eso, pero tiene que tener más responsabilidad en lo que hace. Y si es cuestión de encontrar cosas, y ahí me remito a otro tema, que sí puedan servir y que están a su alcance, por ejemplo, oponerse frontalmente a la renovación del reino, frontalmente. Ahora, ahí hay problemas, porque él ha votado a favor cada vez que ha habido esto, y su partido está votando a favor. Vamos a ir en un instante a hablar de ese tema, pero no quería dejar de comentar lo que estaba mencionando respecto a otras medidas, como por ejemplo las motos. Los transportistas, que son los más afectados, pero otros negocios también, hablan de esta preocupación, ¿no? De que los sicarios siempre llegan en moto, van dos, siempre armados o uno. Y claro, se va a multar a aquellos motociclistas que no usen chaleco con el número de placa, que estén andando por las zonas de emergencias. Y se ha anunciado también que las placas van a tener chips para poder rastrearlas. ¿Qué piensa de estas medidas? ¿Sirven de algo? A ver, pongo algunos elementos. Me detengo antes. Si todos los policías, si reducen las policías de las comisarías, porque no hay de otro lado de reducirlas para ese 50%, ¿quién se va a encargar de supervisar todo esto? ¿Quién va a parar a estas motos? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién? Los que están en la situación esta extraña que se ha creado. A ver, lo de los chips, ¿ya? Ahora, uno comienza a leer y lee la noticia con más cuidado y dice que a partir del 17 de diciembre va a empezarse a hacer solo con las nuevas. Sí. ¿Ya? Bueno, digamos, da cuenta de una buena voluntad. ¿Sabes cuántas motos hay en Lima? 1.2 millones de motos. Caramba. A nivel nacional, 3 millones. Porque otra de las cosas que está sucediendo es que de lo único que se habla en seguridad es de Lima. Sí. Y el resto del país, y Lima, Piura, Ica, por mencionar sitios muy, muy afectados. Pero bueno, 1.2 millones de motos. Eso es lo que hay. Claro, porque eso va a ser progresivo, entendemos, ¿no? Lógico, Claro. Va a ser progresivo, pero entonces estás haciendo una sobreoferta. Le estás ofreciendo a la población cosas que no vas a cumplir. Claro. En segundo lugar, la multa por lo que usa Por no usar chaleco. el chaleco con la placa. ¿Eso sirve de algo, el chaleco con la placa, en la práctica? Yo tengo la impresión, nosotros hacemos en el observatorio un seguimiento diario de los delitos, etcétera, etcétera, principalmente homicidios. No ha cambiado un ápice. No ha cambiado un ápice. Lo otro, 2 en moto. ¿Quién está supervisando eso? No, y ya detienen a alguien. ¿Y qué pasa cuando lo Es que no han detienen? definido ni las sanciones. Exacto. Entonces, pero además, y pues tenemos memoria corta, porque tenemos tantos problemas. 2 en moto ya se había aprobado hace 6 meses atrás y quedó en nada igualito, y ahora lo han hecho de no hay nuevo. capacidad para fiscalizar, no hay sanciones como bien comenta, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, de repente que 2 en moto en unas circunstancias, yo era partidario de eso. Ya. Pero ahora me doy cuenta de que si no hay una capacidad de supervisión, Exacto. es por gusto. No sirve, ¿no? Además, todos los crímenes de sicarios no ha bajado en un porcentaje chiquitito los que se hacen en moto desde que hay todas estas medidas. O sea, la realidad está ahí. Y ahora, supuestamente, ya no se va a poder ni siquiera fiscalizar porque va a haber todo, se va a estar de civil. Claro. ¿Qué sé yo, por ejemplo, un bus escondidos? Sí, claro. ¿Para qué? Hacer bicicleta. Para claro, agarrarse van corriendo, o sea, a ver, ¿cómo contribuye esta situación en la que estamos, lo que ha pasado hoy en el Congreso, que comentaba, la aprobación del REINFO? Bueno, justamente, yo pienso que hay medidas que sí puede tomar el presidente, en teoría, que sí ayudarían a la reducción de la criminalidad en el mediano plazo. En el mediano plazo. Eliminar el REINFO. Porque es un primer freno que se le pone a la principal economía criminal del país, que tiene una influencia enorme en 2 aspectos que son claves en esto. Primero, en la corrupción. Acuérdate que uno de los problemas más importantes que hay con la policía ahora es que está penetrada por y uno lo ve como corrompe otros sectores del Estado, para no entrar en detalles de cuáles, pero además es el
digamos, el motor que ayuda a sectores del crimen organizado a funcionar. Claro. O sea, hay un vínculo entre economías criminales de minería ilegal y mayor presión por mayor extorsión, más narcotráfico. Claro, más delitos conexos. Exacto, porque ellos tienen la capacidad de, entre comillas o sin comillas, invertir en los otros negocios. Si está, bueno, es un proyecto, ¿no?, que se ha aprobado en la comisión. Si pasa a pleno, se aprueba, el gobierno puede observarlo, ¿no?, puede frenarlo, o sea, la posibilidad. Yo he escuchado al Premier y no sé cuánta consistencia hay entre las opiniones de entre él y el Premier, que ha dicho que van a ir al Tribunal Constitucional para objetar esa norma. Que de nuevo es un saludo a la bandera, porque de aquí a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre eso es un poco salvar la cara, pero ya por lo menos estarían haciendo un primer acercamiento. Claro. Quiero ver si lo hacen, porque creo que es un tema muy delicado. Otro tema, muy bien, las leyes. Sí, claro, también, pero leyes que quería aprobado todas esas leyes. Claro, cuando era congresista. Cuando era congresista, ¿no? Sí, eso es verdad. Cosas que se pueden hacer de manera inmediata, pero que, viéndolos desde el lado político... que tienen efecto a medio plazo, mediano plazo. No hay que crearle ilusión a la gente, que creo que es otra de las cosas que un líder verdadero, que no hemos tenido en estos muchos años. Que no es Gerí, para usted. Para nada. No le puede vender a la población soluciones que no va a poder ofrecer. No, es un gobierno muy corto, ¿no? Pero por lo menos tiene que dar algo de estabilidad, ¿no? Garantizar elecciones transparentes, garantizar que la seguridad por lo menos reduzca un poco la inseguridad, o sea, mínimos, ¿no? Pero diciéndole la verdad a la población. Sí, por supuesto. Esto ha llegado a tal nivel que no basta con la varita mágica de Gerí. Gracias por habernos acompañado esta noche, muy gentil. A ver, solo para